Sí. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Hoy vamos, buenas tardes a los que están allá en casa, a las redes sociales, bienvenidos todos ustedes. Y vamos a comenzar, vamos a hablar el día de hoy de un nombre de Dios. El día de hoy vamos a hablar de el nombre de Dios, o lo encontramos en Jeremías capítulo 23, verso del 5 al 6, y el nombre que vamos a estudiar el día de hoy es Jehová nuestra justicia. Jehová nuestra justicia. Así es de que les espero a que abran su Biblia y vamos a leerlo. Jeremías capítulo 23, verso 5 y verso 6. Bueno, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: Pues acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un gobernante, él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo recto por toda la tierra, y su nombre será: El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo, e Israel vivirá seguro. ¿Qué es lo que está diciendo? Les voy a contar una historia. Dicen que había un hombre muy rico, pero muy rico. No dan su nombre. Era un hombre que vivía en Europa y bueno, un día fue acusado de ganar dinero ilícito. Y era extremadamente famoso y extremadamente rico. Entonces sus abogados estuvieron en el juicio y les había dicho: en el momento que den el veredicto me avisan qué pasó. Entonces llama el abogado y se dice que este hombre le contesta y le dice: ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó? Y entonces, pongan atención, es importante. Entonces le dice el abogado, ¿se acuerdan que los abogados son muy solemnes, muy propios, ¿no? Y dice el abogado: se hizo justicia. Pide una apelación inmediatamente. Sí, entendió, ¿verdad? Se entendió. Sí, ¿no? La realidad es que el ser humano estamos en la misma condición. Todos vivimos nuestra vida como mejor nos parece, como mejor creemos, y no necesariamente pensando en hacer lo malo y tratando de disfrazarlo como algo bueno. Pero la realidad es que como seres humanos pensamos que nuestra vida está bien. Vivimos creyendo que en este mundo, espero que lo consideren en su justa proporción, creemos que en este mundo nos puede ir bien, ¿sí o no? O sea, buscamos en este mundo tener la fiesta en paz, divertirnos, lograr el éxito, vivir bien. Y cuando vienen problemas y cuando vienen crisis, la realidad es que generalmente, ¿cómo nos sentimos? Yo creo que todos podemos caer en el desánimo, en la tristeza, en el enojo. Creo que muchas veces, y es natural, pero no es correcto, muchas veces leemos la Biblia y alguien nos dice: es que Dios es bueno. Y yo no sé si lo han hecho, pero muchas veces las personas dicen: bueno, entonces ¿dónde está lo que Dios dice o lo que la gente dice de Dios acerca de su bondad, acerca de su misericordia, acerca de su salvación, acerca de su ayuda? Son preguntas, son dudas, son sentires muy normales para nuestra humanidad, pero no son correctos. Y no es la forma de poder entender la vida, entender el mundo. Interpretamos muchas veces a Dios desde nuestra visión personal. Si nos va bien en la vida, decimos: Dios es bueno. Si no nos va tan bien, algo pasó y por algo se enojó Dios. O hay quien dice: es que Dios no existe. O hay quien dice: es que ¿por qué Dios permite esto? Y se enojan contra Dios.
la mayoría de nosotros ha conocido y ha interpretado a Dios desde la óptica de cómo ha vivido, cómo le ha ido en la vida. Y la realidad es que eso es lo peor que podemos nosotros pensar, o lo peor que podríamos nosotros hacer. Entonces, en este verso, en este pasaje que leímos, lo leí, es que no me acuerdo dónde dejé mi Biblia, la otra, no sé si por ahí esté. La 60, ándale, la 60, ya, es lo malo de traer dos Biblias, muchas gracias. En la 60 les voy a leer el mismo pasaje, no lo pierdan, es el pasaje principal, aunque vamos a ver otros pasajes. Lo voy a leer aquí, dice, escuchen: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está hablando el profeta? ¿Es una profecía? ¿Es una promesa? ¿Dada a quién? A Israel como nación, pero de acuerdo a los tiempos en los que Jeremías habla, la promesa se da a Israel como el reino del norte y a Judá, por eso es esta diferencia, como el reino del sur. ¿Y qué les promete? Que vendría un día, ¿quién? Dice un renuevo o un descendiente de David. Ajá. Jeremías escribe aproximadamente por el 600 antes de Cristo. En estos tiempos todos seguían esperando a aquel rey que se pareciera a David en cuanto a su corazón agradable ante Dios, pero que fuera un rey justo, que no cometiera los pecados de David ni de ninguno de sus descendientes. ¿Se acuerdan que alguna vez definimos quién era el Mesías? Que era aquel gobernante, aquel rey que vendría, que sería Dios y que vendría a establecer el reino justo de Dios en la tierra. Entonces Jeremías habla de esto y dice que ese rey se llamaría renuevo, sería un renuevo justo, un descendiente justo, y reinaría como rey dichoso y haría juicio y justicia en la tierra. Esa era la promesa para Israel. ¿Se acuerdan que los judíos creían que eran los únicos que podían ser salvos? Creían tener el derecho exclusivo de la salvación. Y entonces, dentro de esta promesa, Dios les dice algo. Dice, en sus días, en los días de este rey, en los días del Mesías, será salvo Judá e Israel, habitará confiado. Dice, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Lo que está diciendo Jeremías es que no solamente vendría a establecer un reino, sino que compartiría su justicia para con Israel y para con Judá. Y esto nos apunta a una doctrina que 500 años después comienza ya a hacerse real o se consuma mediante la vida y la obra de Jesús, la doctrina de la justificación. Entonces, ¿qué es? Hablemos de qué es la justificación o qué es la justicia primero. ¿Cómo definiríamos la justicia? En un diccionario aparece la justicia definida de la siguiente manera. Dice, la Escritura identifica una estrecha relación entre la justicia y la fe. Parte de estar en una correcta relación con Dios es creer y confiar en Él. Se usa muchas veces, no sé si lo han notado, en los textos o comentarios bíblicos o en las Biblias de estudio, estos dos términos, creer y confiar. Se dice que se confía en la persona, se confía en Dios y se cree en su palabra. Por eso se usan siempre estos dos términos. Ahora dice, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no ve la fe simplemente en términos de justicia moral,
sino también en términos de una relación viva y de confianza en Dios. La Escritura afirma la justicia de Dios y de Jesucristo en toda su actividad. Entonces se define la justicia como tener una relación correcta con Dios. Esta relación se basa en la justicia y la fe. ¿Se acuerdan que dice Génesis capítulo 15 cuando habla de Abraham y su relación con Dios? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces veamos algunos versos que nos hablan de la justicia humana comparada con la justicia de Dios. Entendemos que Dios es justo. Cuando hablemos de los atributos de Dios, ahora sí nos enfocaremos y hablaremos más profundamente de esos atributos y de la justicia de Dios. Pero bueno, la justicia de Dios apunta ¿a qué? A que Él es santo, que significa que Él es único, que Él es diferente, que Él es perfecto y que Él no se compara con nada de lo que existe en la creación. Ahora, el hecho de que sea justo significa que no hay, lo dice Santiago, sombra de variación en Él. No cambia, hace siempre lo que es correcto moralmente y espiritualmente. Podríamos definir de esa manera la justicia como el actuar correcto de Dios, moral y espiritualmente hablando. Entonces, ahora, entendiendo que Dios es perfecto, absoluto en justicia, tenemos que pensar que para hablar de justicia no puedo definir la justicia desde mi perspectiva. La tengo que definir, o bueno, más bien tengo que aceptar la definición que Dios da. Y el parámetro de justicia no puede ser ningún ser humano. Tiene que ser ¿quién? Dios mismo. Pero como no puedo conocer a Dios, como mi mente es incapaz de conocer a Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios toma la forma de hombre, Dios se hace hombre para que podamos conocer su justicia y podamos comprender por qué dice Dios que estamos, según Romanos capítulo 3 y capítulo 6, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? A una persona si le llegamos y le comenzamos a hablar, le decimos, es que Dios dice que tú eres pecador, pues a lo mejor de momento se ofende, a lo mejor alguno pueda estar dispuesto a escuchar, pero no necesariamente va a entender qué significa que es pecador y que está condenado. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Y va a decir, bueno, pero yo nací ya en pecado, y yo ya nací como pecador, ¿por qué me dices que soy pecador y que Dios me va a juzgar? Si ni siquiera tuve la oportunidad de decidir desde cero si pecar o guardarme para Dios. Y sería de cierta manera un razonamiento válido humanamente hablando, pero habla de un razonamiento que parte de un entendimiento parcial de quién es Dios, de una comprensión muy pequeña de quién es Dios. Entonces veamos algunos versos que nos pueden ayudar a entender cuál es nuestra condición delante de la justicia de Dios. Sabemos que somos pecadores, ¿sí? ¿Por qué somos pecadores? Dice aquí Eclesiastés 7:20. Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. No existe una persona en la tierra que siempre sea buena y que nunca peque. La única persona que pudo lograr esto, Eclesiastés, acuérdense que lo escribe Salomón, aproximadamente 900 años antes de Cristo. Voy a leer otro pasaje, Mateo capítulo 5, verso 20. Dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que nuestra justicia o la justicia de cualquier hombre debía ser más grande que la que ¿qué? La de los escribas y los fariseos. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál era la condición moral y espiritual de esos hombres? ¿Eran perfectos? No. ¿Pero qué? Ellos creían que
Bueno, sí, eso sí es cierto, es verdad. Ellos creían que eran perfectos, pero acuérdense de algo, y piensen en esto. Los fariseos, que eran las personas más celosas de la ley, diezmaban hasta las semillas. No es, digo, está hablando del texto. ¿Conocen alguna persona que diezme de esa manera? Yo no sé si existe alguien que diezme de esa manera. ¿Se acuerdan que hacían ayunos 2 o más veces a la semana? ¿Conocen personas que ayunen 2 o más veces a la semana? Y los ayunos de los judíos no eran como muchas veces hacemos el ayuno nosotros, ¿no? Voy a ayunar de la televisión por un día. Y dices tú, ay, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Voy a ayunar hasta las 12 del día. Y dices, bueno, pues sí, a veces también lo hacían. ¿Cuál era el ayuno de ellos? Era de no comer nada mínimo un día. A veces era una semana. Y bueno, había ayunos larguísimos, como en el caso de Elías, como en el caso de Moisés, como en el caso del Señor Jesús, de 40 días. ¿Quién ayuna de ese tamaño? Los fariseos hacían largas oraciones, ¿no? Y se dice que llegaba el momento en que estaban orando y estaban tan metidos en la meditación de la Escritura que a veces perdían la conciencia por estar intentando conectarse con Dios. ¿Alguno de ustedes ha perdido? No pregunto, ¿se ha quedado dormido orando? No pregunto eso. ¿Alguno de ustedes ha perdido la noción del tiempo orando? ¿Horas? Con esas. ¿Tenemos la justicia de los fariseos? Pues no, o sea, Jesús no está diciendo eso, bola de locos, se imaginas, hasta se creen mucho. Le está diciendo, si su justicia no es más grande que la de ellos, ¿quién tenía una justicia más grande que la de ellos? Nadie. Pero obviamente no eran justos porque eran justos en su propia opinión y eran justos de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a su interpretación de la ley. Y la ley, recordamos, nos habla de la justicia inalcanzable de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a la ley para saber qué es justo y qué no es justo? Dios creó al hombre en un estado de inocencia, de perfección absoluta. ¿Sí? Hasta ahí todo va bien. Pero el hombre cayó y cuando entró el pecado, entró, dice literalmente, la muerte. Y al entrar la muerte entró todo el dolor, todo el sufrimiento, todas las enfermedades, todos los fracasos mentales, emocionales que existen en el hombre. ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué mueren los animales? ¿Por qué? Porque entró el pecado y el pecado dio al traste con todo el mundo. Y no hay manera de que un ser humano sea librado del pecado y de la corrupción que causa el pecado a menos que logre alcanzar la justicia de Dios. Y entonces, para que el ser humano supiera qué era correcto, qué no era correcto y volverse a Dios arrepentido, el hombre necesitaba de la ley. Y por eso Jesús comienza hablando de esto. Entonces, de acuerdo a la ley, nuestra justicia se puede comparar con la justicia de Dios pensando en Jesús. No hay nada bueno en nosotros. Ahora, si no hay nada bueno en nosotros, ¿por qué creemos que merecemos que Dios nos bendiga y nos cuide? ¿Por qué la gente dice, es que me está yendo mal? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué la gente se sorprende? ¿Por qué nosotros nos sorprendemos de que pasen cosas feas? Porque no somos conscientes de lo que la Biblia dijo. Cuando entre el pecado, va a haber muerte. No hay escapatoria. No puedes pensar que te puede ir bien sin Dios. No puede. ¿Por qué? Porque no eres justo. Porque no cumples con el estándar moral de Dios. Entonces, pensemos en esto. Ahora, veamos.
hablemos de la verdadera justicia, la justicia de Dios. Y voy a leer Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. Abran su Biblia para que lo leamos juntos. Dice así, ¿ya lo tenemos? Sí. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Qué es lo que dice? Que la ley fue incapaz de justificarnos o de producir en nosotros la capacidad de justicia o de lograr volvernos justos delante de Dios. Es imposible, y por eso Jesús el Hijo de Dios tuvo que tomar un cuerpo humano para que en él se cumpliera la justicia demandada por Dios para cada uno de nosotros, para poder tener una relación correcta con él. Ahora dice, Efesios capítulo 4, verso 24. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces, aquí ya nos dice el apóstol Pablo que podemos acceder a esa naturaleza justa de Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra mediante el sacrificio o la justicia de Jesús. Entonces, consideren esto. Soy pecador. Somos pecadores hasta que no lleguemos a Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa que somos pecadores? ¿Qué significa estar separado de Dios? Bueno, le fallamos a Dios, ¿sí? Estamos viendo en el pecado, como dice la Biblia, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ok, pero ¿qué significa eso? Es cierto, está bien, y es más, tiene 10 porque hasta con cita, ¿no? Bien, pero ¿qué es? Hablemos como habláramos con una persona que no ha oído en su vida la Biblia y le decimos, ¿sabes qué? Estamos destituidos, estamos separados de Dios, no podemos tener contacto con Dios. La pregunta es, ¿y luego? ¿Y a mí en qué me afecta el no tener acceso, no poder tener contacto con Dios? Somos ajenos a los beneficios que Él pudiera dar. Humanamente podemos decirlo así. Mira, ya, velo egoístamente. No tienes nada bueno de Dios. No puedes tener nada bueno de Dios. ¿Y eso qué implica? Si separado de Dios estoy muerto. Pablo usa esta palabra muerte, no sé si la puedan asimilar correctamente, porque es un término que sí decimos, bueno, habla de separación, sí, pero es la separación total, absoluta. Estábamos muertos en pecados, muertos a Dios. No había manera que pudiéramos acercarnos a Dios y obtener nada del único que puede hacer cosas buenas a nuestro favor. ¿Qué cosa buena necesitas tú? ¿Qué cosa? Lo que sea. La gracia de Dios. ¿Y qué es eso? Está bien, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la gracia? ¿Qué? Sí, pero ¿qué necesito? ¿Qué cosa buena necesito Dios? Miren, no piensen como cristianos. Que extienda mi vida en salud. ¿Mande? Que extienda mi vida Que te dé salud. en salud. Ok. ¿Qué otra cosa buena? Si no tengo a Dios,
Si yo no tengo a Dios, yo no tengo garantía de que hay alguien que va a cuidar mi salud. Yo tengo que vivir cuidándome, tomando todas las medicinas posibles, cuidando mi sistema inmunológico, no salir, guardar la extrema distancia. Piensen, si Dios no está de por medio, ¿qué otra cosa? Un buen empleo. Un buen empleo. Platicaba yo con alguien y decía, mira, al día de hoy hay gente que está pagando los errores de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 40 años, dependiendo de la edad que tengas. Pero una persona que creció y dijo, ay, el relajo es bien padre, y se dejó engañar por el relajo y vivir la vida, puede tener 20 años y ya no tener un buen trabajo. Y va a llegar a los 30 años y va a tener más dificultad. Pero cuando llegue a los 50 años, esa persona, ¿a qué trabajo puede aspirar? Y conocí a una persona, éramos bajos. Y pues bueno, cada quien se acostumbraba allá donde vivíamos que todos acababan la primaria, ¿no? Todos se graduaban de la primaria. Y entraban a la secundaria, todos entraban. Todos, ahí en bola, ¿no? Pero nadie acababa el primer año de secundaria. O sea, a los 2 meses, 3 meses, ya se sentían grandes todos. Y que empezaban a trabajar, y que esto, y que el otro. Pero había, bueno, los que trabajaban, ¿no? Una de esas personas, pues se empezó a juntar con otras personas, y el pecado, el mundo, cometieron errores tremendos y cosas así. Fue a parar a la cárcel, salió de la cárcel con SIDA y hace como 8 años, 10 años se murió. ¿Qué espera una persona sin Dios? ¿Qué puede esperar? Que a lo mejor, de veras, porque hay gente, llamémosle que hay gente inteligente y productiva, que sí estudió, que trabajó, que supo hacer buenos negocios y que tuvo mucho dinero. Porque el Señor Jesús dijo, ¿no? Un hombre rico que llenó sus graneros y dijo, ¿qué haré? Ya sé. Voy a destruir, voy a tirar los graneros y los voy a hacer más grandes. Y los voy a llenar. Y voy a decirle a mi corazón, alma mía, come, bebe, regocíjate. ¿Sí o no? Ya hablamos de cosas muy feas, muy tristes. Podemos hablar de gente que hoy está en un manicomio, gente que hoy está en la cárcel. Podemos hablar de muchas cosas, pero hablemos de alguien como el que narró el Señor Jesús, con toda la riqueza, la capacidad, la inteligencia, le fue bien en la vida. Y se oyó una voz esa noche que dijo, necio, necio. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que no tiene contacto con Dios? ¿Qué puede esperar esa persona? ¿Se dan cuenta que sí, usar los términos teológicos son buenos si realmente los podemos expresar? Si realmente puedo decirte, mira, la justicia, pero te lo explico de manera que puedas asimilar y puedas decir, no estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando de ser incapaz de acercarme, de ver a Dios. De ver a Dios. Quien no ve a Dios, creo que fue el martes en el estudio, les dije, yo tengo un perro que se quedó cieguito y no ve, y se pega, y hay que cuidarlo, y hay que agarrarlo para caminar, hay que tenerle muchos cuidados. Una persona que no ve es de las peores cosas que puede suceder, ¿no? Una persona que pierde la vista por enfermedad o por lo que sea. O una persona que nace, no sé si se acuerdan las veces que predicábamos ahí en el metro que una persona estaba en silla de ruedas, no veía y estaba mal. Y decías tú, ¿qué le puedo decir? Bueno, una persona que no puede ver a Dios, que no puede acercarse a Dios. ¿Qué pasa con esa persona? Que va a andar toda su vida ciego, ajeno, golpeándose, cayéndose, lastimándose y destruyéndose porque no puede ver al único
que puede ayudarlo, que puede salvarlo, que puede darle vida eterna. Y va a acabar en el infierno. ¿Qué significa estar lejos de Dios? Piensa, cada uno piense, ¿qué pasaría conmigo si yo estuviera lejos de Dios? Si yo no pudiera acercarme a Dios, si no pudiera orar en este momento, si no pudiera orar, hagan memoria de las veces que Dios ha respondido sus oraciones. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran podido acercarse a Dios en ese momento? ¿Qué hubiera sucedido con ustedes? Acuérdense de una enfermedad, de un problema, de una injusticia, ¿qué hubiera pasado si no hubieran podido orar en ese momento y Dios hubiera intervenido? ¿Estarían aquí? O sea, a lo mejor estaríamos muchos ya muertos. A lo mejor sería una tragedia. Bueno, la única manera de poder acercarnos a Dios es siendo justos. Ese es el gran punto, el gran problema. ¿Qué dice Romanos 1:16? El apóstol Pablo dice, porque ¿no se lo saben? Romanos 1:16, ¿no? ¿Tiene una tarea? Desde el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿a qué se refiere ese poder? El Evangelio es poder, hablar de Jesús como persona y de su obra en esa historia de esa persona y de lo que hizo esa persona. Hay poder, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué más dice? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dices tú, ¿con creer? ¿Con creer? Bueno, la creencia o la fe tiene un resultado. Dice el verso 17, ¿cómo dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ok, entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? Es hablar de Jesús, de su persona y de su obra, pero ¿de qué se trata su vida y su obra? De la justicia de Dios. Jesús no es una religión. Pregúntale a una persona, y espero que en esta próxima semana podamos ir a evangelizar, y lleguemos y le vas a decir a una persona, es que la Biblia dice que tienes que arrepentirte y creer en Dios, creer en Jesús para ser salvo, porque eres pecador. Y te va a decir, pues yo tengo una religión. Y entonces tú, pues sí, pero la religión no salva. Y te va a decir, ¿por qué no salva? Porque ser cristiano es tener una relación con Dios. Pero entonces, ¿a qué debes de apuntar? A la justicia. Aquí no se trata, tú tienes una religión que bueno, y mira, todos tienen religión, y hasta los ateos son religiosos. ¿Te salva? ¿Te hace justo esa religión? Porque Dios no permite, y Dios no tiene una relación con nadie que no sea justo. Y entonces te va a decir la gente, ¿y por qué? Porque para eso vino Jesús. Para cumplir, Jesús vino a cumplir y satisfacer la justicia de Dios. Y una vez que cumple la justicia de Dios, al morir, paga por la injusticia el pecado ¿de quién? De los que hemos creído, de los que Él ha llamado. Entonces, la salvación se trata de justicia. Y entonces, para que una persona pueda ser justa, necesita creer en Jesús para que el Padre le atribuya, la palabra correcta es imputar, es atribuir la justicia de Jesús a esa persona, que puedo ser yo y que puede ser tú y puede ser la persona que crea en Jesús. ¿Y qué significa eso? Que entonces yo soy como Jesús. Lo que es verdad en Jesús es verdad en mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entienden? Lo que es verdad en Jesús, que es justo para con Dios, porque cumplió la justicia, porque nunca pecó,
porque nunca fue tentado en todo, pero no pecó. Y hay gente que dice, bueno, pero como Dios no podía ser tentado en todo. No, la Biblia dice fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, como Él es justo, ahora esa justicia me es imputada, me es impuesta a mí, y ahora Dios ve en mí la justicia de Jesús. Voy a terminar con este ejemplo. Como creyente, he creído en Jesús y ahora soy justo. ¿Qué significa eso? Que entonces tengo una relación correcta con Dios, pero no por mí, sino por la eterna justicia de Jesús. Entonces Dios me ve a mí como, ¿sí? Pero como Jesús. A lo mejor no lo entendemos. Pero Dios me ve como a Jesús. Dios ve lo que es real en Jesús, lo ve en mí. Entonces, dice la Biblia, le dice nuestro Señor Jesús a Pablo, que les predicara. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, el perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que se arrepientan y se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso es lo que hace Dios. Lo que no es posible, imaginen que en este cuarto es el cuarto del pecado, este cuarto es el cuarto del diablo. Y todo el mundo nace en este cuarto. Y no hay manera que alguien se pueda salir de este cuarto. De este cuarto solamente hay un traslado directo al infierno. Nadie, si hubiera alguien que pudiera, tal vez el diablo lo intentaría salir de este cuarto para acercarse a Dios. No hay nadie que pueda salir de este cuarto. Pero entonces interviene Dios y a través de justificarnos, ¿qué hace? Te saca de este cuarto y te pone en el cuarto de arriba. Nunca más puedes regresar a este cuarto, porque depende del honor de Dios, de la justicia de Jesús. No puedes volver a regresar. Pero hubo un rey David, que era delante de Dios con un corazón conforme al de él. Y ese rey David, ¿qué hizo? Echó a perder la vida. Echó a perder su vida. Y creyó que no le iba a pasar nada. Pasó el tiempo y siguió y vivió que no pasó nada, como si nada. No se arrepintió. Vivió como quiso. Y entonces Dios le dice, mira, ve lo que hiciste. Y David comienza a escribir el Salmo 51. ¿Se acuerdan que dice David? Renueva en mí un corazón recto. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué diría esas frases? David vio a un hombre que fue ungido por Dios, que profetizó, ¿se acuerdan? Saúl, que el profeta Samuel lo amaba. Para Samuel, Saúl era su hijo, era lo mejor que le podía haber pasado a él y a Israel. ¿No se acuerdan que Dios dice, ya hasta cuándo vas a dejar de llorarlo? O sea, para Samuel, Saúl era, wow. Ese que profetizó, ese que venció a los filisteos, ese un día se olvidó de Dios y no hizo lo que hizo David. Ese fue un orgulloso, un soberbio y quería las palmas, pero no mató, pero no le robó la mujer al otro, pero no. Y a ese lo abandonó Dios. ¿Qué dice Saúl? Es que Dios no me habla. Ya fui ni por el sacerdote, ni por los Urim y Tumim, ni en sueños, ni en visiones, y Dios no me habla. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Se endiabló? ¿Se acuerdan? ¿Qué más? En su locura, en su desesperación, acaba cayendo en el ocultismo.
Un hombre que sintió la presencia de Dios y sintió el respaldo de Dios. Pecó contra Dios y Dios se apartó de él. David dice, yo creo que Saúl no hizo ni la mitad de lo que hice yo. ¿Podía haber desechado Dios a David? Humanamente yo hubiera pensado lo mismo que David. Se me acabó la vida. ¿Qué le puedo decir a Dios? ¿Qué le puedo decir a Dios? Perdóname porque maté y porque le robé. ¿Con qué cara? Pero David conocía esa misericordia de Dios y escribe esas palabras: no quites de mí tu Santo Espíritu, renueva en mí un corazón nuevo. Estaba hablando de casi proféticamente del nuevo pacto, y le dice: y devuélveme el gozo de la salvación. Dios, si dependía de tu esfuerzo, ¿podrías seguir recibiendo el favor de Dios? ¿Por qué piensas que Dios puede seguirte usando? ¿Por qué piensas que Dios puede seguirte bendiciendo y favoreciendo si has vivido tan lejos de Dios? Piensen en eso. Tómense unos instantes. Bueno, sí, la respuesta correcta es por Cristo. No creo que podamos entender lo que significa que Dios se comprometió y se obligó a sí mismo a perdonarme todos los pecados que yo pueda cometer como hijo suyo. Y cuando se habla de la gracia, por eso mucha gente dice: no, es que lo único que estás promoviendo es el pecado. No, es que es hablar de Dios. Hay gente que ya está fuera del cuarto del pecado y de Satanás, pero en lugar de alejarse lo más que se pueda de ese cuarto, vive lo más cerca de ese cuarto, ¿no? Vive así como diciendo: oye, ¿qué tal está la parranda ya? Ay, no inventes. Oh, está padre. ¿Y quién fue? Está dentro del reino de Dios, sabe que es el mejor lugar donde puede estar, pero vive lo más cerca, lo más pegado al cuarto, usando el ejemplo que les di, del diablo, del pecado, de los enemigos de Dios. Es cierto que hay una lucha, es verdad. Pero ¿qué opinan de eso? ¿Qué opinan de personas que puedan vivir así? Buscando estar casi asomándose así, ¿no? ¡Ay, está bien buena la pachanga! ¡Ay, está bien! ¡Ay! Intentando disfrutar de la basura de ese cuarto de pecado. ¿Cómo podrían ustedes considerar eso? Usemos una palabra menos fuerte. Pero sí. ¿No es una traición? ¿No es una traición? ¿No es vivir como traidores dentro del reino? Porque si a una persona que sirve en un ejército o es de un país y cambia de país o cambia de ejército, ¿cómo se le llama? Traidor. ¿No es ser traidor? Pertenezco al reino de Dios, pero me brinco la barda, estoy pegado, estoy traicionando a mi Dios. Y no, la verdad es que no nos va a olvidar, y Dios no nos va a desechar, porque es bueno, porque es fiel, porque Jesús hizo todo, porque yo no podía hacer nada. Pero entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuál sería la forma de vivir? Primero, ya es la conclusión. Primero, dice 1 Pedro: desechen pues toda malicia, toda mentira, toda hipocresía,
toda abundancia de malicia, dice el apóstol Pedro. Eso es lo primero. Lo segundo, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y ya se lo saben de memoria el verso, ¿no? Seguramente. ¿Cuántas veces toma leche un niño? ¿Cómo? ¿Cada 3 horas o 4 horas? Y el niño no dice, ay, que es de noche. A ratito les digo. Tiene hambre y pide comida porque siente que se muere, ¿no? Y la realidad es que si no le das de comer a un bebé, ¿qué le pasa? Pues se muere. Entonces, el primer paso, dijimos, para poder vivir una vida de acuerdo a la justicia de Dios, ¿cuál fue? ¿Desechar qué? La malicia. Todo el pecado. No puedo vivir como un traidor. Lo segundo, ¿qué es? Desear. Pregúntense, ¿con la cantidad de Biblia que tomaron en este día, podrían vivir? ¿Creen que es suficiente para vivir? Porque el bebé toma cada 4 horas para poder estar vivo. Pero ¿cada cuándo leemos la Biblia? ¿Y realmente la leemos y nos alimenta algo? ¿O es como si tuviéramos el biberón, pero no lo tomamos? Piensen en eso. ¿Realmente la Biblia es lo que se han comido hoy de Biblia y lo que están tomando hoy de Biblia les sirve para estar vivos? ¿O más bien están bastante muertos? Y el tercero, cada día presenten su lealtad delante de Dios. Díganle a Dios, aquí está, aquí estoy yo, aquí está mi lealtad. No me dejes caer, líbrame de pecar, ayúdame porque la carne me intenta destruir, pero aquí está mi lealtad. Te voy a ser leal a ti, no al mundo, no al pecado. Vamos a orar. Padre bendito y poderoso Señor, te damos gracias por tu palabra. Dices en tu palabra que tú eres nuestra justicia. Jeremías lo predicó, lo habló, y la gente esperaba que tú vinieras para que establecieras ese reino de justicia y de juicio. Un reino donde ibas a proveer la justicia para las personas que se acercaran a ti y te aceptaran como su rey. Hace 2000 años cumpliste e hiciste real esta promesa. Hace 2000 años veniste a ser nuestra justicia. En tu palabra lo dice, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hay mucha gente que necesita poder entender esto. Padre, te pido que tu Santo Espíritu pueda obrar en nuestros corazones, de tal manera que podamos entender esto, que podamos hablar y cada día asimilar de una forma más profunda lo que es tu justicia y por qué las personas están condenadas al infierno, porque te han ofendido y porque no hay nadie que pueda atentar contra tu santidad, contra justicia, que no caiga fulminado y muerto. Señor, fuimos creados para alabanza de la gloria de tu gracia. Fuimos creados, decía el profeta Isaías, para gloria tuya los he creado, para gloria mía los he creado, decías. Pero el pecado ha estorbado, nos ha destruido, nos alejó de ti. Señor, es el momento en poder hablarle a las personas que no te conocen y explicarles lo terrible que es ser pecador. Lo terrible que al ser pecador estamos condenados a nunca tener acceso a ti, a que tú no vas a escuchar ninguna oración que no se haga por medio de Jesús, a través de Jesús. Que nadie puede esperar que le vaya bien en esta vida
rebelándose y enemistándose contigo. Señor, te pido que nos ayudes, nos hagas capaces de asimilar lo grande de la justicia de Cristo, lo poderoso que es que el día de hoy nos veas como justos, que ahora, así como hablabas con Adán en el Edén, de la misma manera podemos acercarnos a ti y podemos tener esa relación correcta, estar en paz contigo por la justicia. Lo dices en tu palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús nuestra justicia. Es Jesús el que nos ha hecho aceptables delante de ti. Y eso significa que hoy tenemos acceso a todo tu favor, a ti mismo, a tu riqueza. Eres tú, Dios. Eres tú nuestro mayor bien. Señor, que tu Espíritu nos haga aptos para entender esto. Ahora podemos venir delante de ti y, como dice tu palabra, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Podemos decirte, como decía el rey David: Señor, contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti. Pero tú eres un Dios amoroso y bueno, y por esa justicia, porque Jesús murió en la cruz para pagar nuestros pecados, entonces también podemos decirte: Señor, recrea en nosotros un espíritu nuevo. Señor, cambia nuestro corazón. Señor, que espíritu noble nos sustente. Señor, no quites de nosotros tu favor, porque tu espíritu ya nos ha sido dado. Pero no quites de nosotros tu favor. Podemos decir: Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación. Bendito Dios. Somos ricos, Señor. Estamos benditos, Dios, gracias a la justicia de Jesús. Ahora danos la capacidad de vivir en fe, confiando en Jesús, confiando en ti, confiando en la guía y en la obra del Espíritu Santo, y creyendo completamente en tu palabra en todos los aspectos. Hay cosas que nos son más fáciles, pero hay cosas que no tenemos la capacidad de creer, que nos cuesta tanto creer. Ayúdanos a creer en tu palabra, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a vivir en esa victoria que tú nos has prometido, porque tú dijiste que en Cristo ahora somos más que vencedores. Señor, queremos experimentar esa victoria sobre la tentación. No queremos vivir como traidores dentro de tu reino. No queremos vivir tan cerca como se pueda del mundo de pecado. Más bien queremos cada día estar más lejos del pecado. Cada día, Dios, poder estar más separados de aquellas cosas que te ofenden, de aquellas cosas, Dios, que nos destruyen y que por muchos años nos han propinado derrotas. Dios bendito, como decía el salmista, tendremos cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarnos? Viviremos en integridad en nuestro propio hogar. Nos negaremos a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detestamos a los que actúan de manera deshonesta. No tendremos nada que ver con ellos. Rechazaremos las ideas perversas y nos mantendremos alejados de toda clase de mal. No toleraremos a los que calumnian a sus vecinos. No soportaremos a los presuntuosos ni orgullosos. Con tu ayuda, Dios, con tu ayuda, Señor, venceremos contra el pecado. Te pido, Padre, bendice a cada familia aquí representada y cada familia que pueda ver este mensaje.
Te pido que bendigas cada vida, haciéndoles ver claramente la riqueza de lo que hoy podemos experimentar por medio de Jesucristo. Poder entender que lo que es verdad en Jesús es real en nuestras vidas. Somos hijos amados, somos hijos adoptados, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aunque muchas veces tengamos que padecer por el Evangelio, nuestra vida está garantizada eternamente por la justicia de Jesús. Podemos confiar y descansar en que los problemas y las cosas difíciles, las crisis, las tribulaciones, las tempestades, todo lo que a veces ataca o golpea contra nuestra vida, son cosas que tú, Dios, estás permitiendo, estás determinando para que volteemos nuestra mirada hacia el cielo. Y a final de cuentas, al día de hoy, y creemos que lo podremos decir al final de nuestra vida, como decía el salmista: he alzado mis ojos a los montes, de donde siempre ha venido mi socorro. Porque mi socorro viene del Señor, viene de mi Dios que hizo los cielos y la tierra, que no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda, porque no se dormirá el que defiende a Israel. Porque tú estás más cerca de mí que mi sombra a mi mano derecha, por eso no temeré. Señor, hoy podemos decir esto. Hoy podemos decir que estamos aquí y que venimos porque queremos oír de tu voz, queremos oír de ti. Y hoy sabemos que tú eres nuestra justicia. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tan grande amor, por tan grande misericordia, por tan grande poder que nos has concedido. Llénanos con tu Espíritu y sigue bendiciéndonos y sigue transformándonos a la imagen de Jesús y sigue poniendo en nuestro corazón esa necesidad de ti, de amarte. Haznos capaces de amarte y de ser verdaderamente adoradores. Te damos gracias por todo esto, en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, allá en casa nos despedimos de ustedes. Les invitamos a que el próximo domingo nos acompañen presencialmente y estén pendientes a nuestros anuncios, a la información en las redes sociales. Que Dios los bendiga, que Dios les dé paz. Shalom a todos.